Amados, Dios les bendiga, sean bienvenidos una vez más a estos segmentos de Meditación y Befi, Caminando por Fe. Es un privilegio para mí el estar con ustedes en este día y poder terminar esta semana hablando acerca de este tema que hemos visto, lo que el mundo no puede entender. El día de ayer estuvimos hablando acerca de este principio, con la manera en la que Dios obra, que para vivir es necesario morir. Y el día de hoy hablaremos acerca de para poder tener necesitamos dar. Suena contradictorio o paradójico que alguien que quisiera tener como requisito previo se le solicite dar, porque en realidad quien quiere tener no busca dar, sino acumular, de acuerdo a lo que este mundo nos dice que pensemos. Pero quisiera, hermanos, hablar acerca de este tema y cómo Dios obra en ese aspecto de que para poder tener necesitamos dar. La Biblia nos dice en Hechos, versículo número 35, del capítulo número 20, nos dice lo siguiente, Hechos 20, 35, dice: en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados, y recordad las palabras del Señor Jesucristo, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Y hermanos, quisiera contarles una historia que nos ejemplifica muy bien este principio que Dios nos ha dejado en su palabra, que para poder tener necesitamos dar. Cuenta una historia que en cierta ocasión un joven estudiante de medicina se le descompuso su automóvil en medio de la carretera solitaria. Tratando de encontrar ayuda, caminó mucho hasta que llegó a la choza de una pobre viuda, a quien le pidió un vaso de agua. El joven estudiante desconocía la situación de la viuda y cómo vivía ella, pero ella generosamente le dio 2 tazas de leche. Varios años después, cuando el joven ya era médico graduado y trabajaba en el hospital del pueblo, la viuda enfermó gravemente y fue hospitalizada de emergencia. Cuando ya iba de salida del hospital, la viuda dijo que no tenía con qué pagar la cuenta. El médico, que años atrás había recibido la ayuda generosa de aquella pobre mujer, se enteró de la situación y decidió pagar todo. La viuda salió del hospital y no pagó nada de la deuda. Si bien es cierto, hermanos, hay muchas historias en la Biblia que podemos ver este ejemplo de cómo Dios obra cuando nosotros damos y podemos recibir de la bendición que Dios nos da por haber tenido ese corazón generoso. Quisiera nada más responder esta pregunta. Entonces, ¿por qué debemos dar? Si bien es cierto, sabemos que el principio es dar para recibir, quisiera comentarles 3 razones por las cuales debemos dar. La primera la encontramos en 2 Corintios 9:7, y debemos dar porque Dios ama al que da. Dice la palabra de Dios, un versículo que todos conocemos. Dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Debemos de aprender a dar, hermanos, porque Dios ama a aquel que da. Dar a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestros enemigos, a quien esté en la calle, quien necesite ayuda, quien no la necesite también, porque Dios ama a aquella persona y a aquel cristiano que está dispuesto a dar. Y también segunda razón por la cual debemos de dar, no solamente porque Dios ama al que da, sino porque Dios prospera al que da. En Proverbios capítulo número 18, versículo número 16, nos dice la palabra de Dios: la dádiva del hombre le enchanza el camino y le lleva delante de los grandes. Dice la palabra de Dios que quien da, poco a poco su camino irá prosperando y lo pondrá delante de los grandes. También el Proverbios 11, capítulo número 11, versículo número 25, nos habla acerca de este principio. Y dice la palabra de Dios, Proverbios 11, 25, cómo Dios prospera al que da. Dice: el alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Debemos dar porque Dios ama al que da, y debemos dar porque Dios prospera al que da. Y por último, hermanos, debemos dar porque el dar es el conducto que Dios usa para bendecir nuestras vidas. Cuando nosotros damos, Dios está esperando que tengamos ese corazón dispuesto a dar para poder regresarnos o retribuirnos de una mejor manera a la retribución que nosotros podemos dar a alguien o incluso hacia Dios. Dice el versículo número 6 del capítulo número 9 de 2 Corintios. Dice: por esto digo, el que siembra escasamente, también escasamente segará, y el que siembra generosamente, generosamente segará. Hermanos, la conclusión a la que debemos de llegar en este día es que Dios nos
ha dado ese principio que para poder tener necesitamos dar. Y para terminar, hermanos, quiero concluir de la siguiente manera. Cuando somos generosos, sembramos en la vida de los demás. Así que la cosecha será abundante si la siembra lo ha sido así. Las bendiciones serán muchas si la generosidad ha sido mucha. El que siembra amor, segará amor. El que siembra odio, cosechará odio. No vamos a recibir si no hemos dado, y no podemos tener si no hemos dado a los demás. Hermanos, Dios les bendiga. Nos vemos, hermanos, y espero que haya sido de bendición esta manera en la que Dios obra en nuestra vida y que tal vez el mundo no lo pueda entender. Dios les bendiga, hermanos.